Por lo pronto, Violeta, si te parece, vamos dándole entrada precisamente a las compañeras que tenemos en la mesa política de los martes. Y bueno, pues estaremos dándole entrada precisamente mi querida Marta Olivia López, que ya se está incorporando, nuestra querida Ingrucha también ya anda por acá. No sé de Leticia Calderón, todavía no veo que se asome. Pero bueno, pues le damos la más cordial bienvenida, Marta Olivia. Ingrid, buenos días. Gracias, buenos días a todas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, Marta Olivia, y hace ratito yo no pude estar el día de ayer en la transmisión, estuve el viernes contigo, decía aquí en este espacio de Momentum, y bueno, yo con lo que quisiera iniciar esta mesa, pues es mandándote un abrazo y todo nuestro apoyo y solidaridad, y también si podemos hacer algo desde la academia, desde la universidad, por supuesto, cuenta con ello, y también, bueno, por supuesto, desde este espacio, así es que toda nuestra fuerza, querida Marta Olivia, ya nos contarás cómo va esta situación y esta amenaza que hay por parte de Cabeza de Vaca. Gracias. Gracias. Pues es precisamente el primer tema que habíamos propuesto para poder abordarlo. Hay precisamente una imagen que precisamente del anuncio que están haciendo los abogados de Cabeza de Vaca. Si puedes ponerme por ahí la imagen, por favor, Leonardo. Esa es precisamente abogados de Cabeza de Vaca darán conferencia de prensa aquí en la Ciudad de México hoy a las 10:45 de la mañana. Se está anunciando, pues este hombre sigue con los amagos contra nuestra querida colega y amiga Marta Olivia López. Los 5 abogados que han defendido al exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, pues anunciaron la conferencia de prensa este martes a las 10:45 de la mañana. Así que también estaremos pendientes de lo que se dice. Marta Olivia, si quieres también comentarnos qué ha sucedido del día de ayer que estuvimos contigo en la emisión y que por cierto recibiste muchísimo respaldo de miles y miles de personas. Marta Olivia, ¿qué fue lo que ha sucedido en el transcurso del día de ayer? Sí, finalmente los abogados mandaron la carta ya firmada por Javier Cuello Trejo y nosotros como derecho de réplica la publicamos en la misma información con un subtítulo ahí, y bueno, apoyada por David Peña, hoy hacemos una respuesta a esa carta y a esta, digamos, un posicionamiento desde nuestra página diciéndoles que no es con amenazas, ni con cartas ofensivas, ni con expresiones públicas de intimidación, ni con conferencias de prensa onerosas en las que presentan o se van a presentar o han anunciado que se van a presentar en contra nuestra, pues como vamos a dejar de reportear, de informar y que nuestro compromiso es con la información, con el interés público, con la información que tiene que ver con las y los ciudadanos para seguir realizando nuestra labor profesional con rigor siempre, como lo establecemos en nuestro código de ética que tenemos en la página. Así que nosotros vamos a seguir igual, vamos a esperar a ver qué es lo que define, qué es lo que comentan ellos, porque pues, yo no sé, no es contra mí, debería ser hasta con otras instancias que no les quiero dar tips porque luego ya les voy a decir qué es lo que hagan, pero pues ellos ya sabrán qué hacer. Yo solamente soy reportera, yo solamente transmito información verificada. Ernesto. Gracias, Marta Olivia. Pues como tú dices, no es con amenazas, ni con intimidaciones, ni con conferencias de prensa para que tú dejes, o la forma de actuar de ellos, pero para que tú dejes de seguir haciendo tu trabajo que ha sido tan importante. Y bueno, si nos pudieras compartir, Marta Olivia, y ahorita le pasamos también la palabra a Ingrid para que ella nos diga qué opina sobre este tema, pero sobre artículo 19, Marta Olivia, porque vemos también en diversas notas que artículo 19 también está acompañando esto que tú estás viviendo. Sí, el fin de semana se comunicaron conmigo
las personas de Artículo 19 y ellos nos ofrecieron apoyo y acompañamiento. Nosotros ya lo estamos teniendo por parte del Mecanismo Federal de Protección, lo agradecemos mucho y bueno, ellos lo que han estado tomando nota, no desde ahora, desde hace 2 años y medio, desde que estaba cabeza de vaca en el gobierno, ellos han estado siguiendo puntualmente mi caso junto con el mecanismo y bueno, han ofrecido asesoría legal, acompañamiento y sobre todo pues la solidaridad y visibilizar el caso. Entonces ellos, digamos, tienen todo el archivo y toda la información y también dentro del comunicado pues ellos nos dicen que estas agresiones contra la prensa se han vuelto una práctica común. En este año han documentado 32 casos de acoso judicial en México y así como procedimientos administrativos y judiciales contra medios de comunicación y periodistas. Así que yo estoy muy, muy agradecida. También me hablaron de Reporteros Sin Fronteras para lo que necesitara de estar ahí al pendiente Balbina Flores y demás. Así que sí he estado muy acompañada por los colegas, muy acompañada por el gremio de esta banda. El gremio alternativo, diría yo, el medio Rompeviento, Ernesto, desde Operación Mamut el domingo, desde los primeros momentos, y es que desde el viernes, pues era una nota, o sea, nunca pensamos, Violeta, cuando estábamos platicando en la mañana, que aquí fue el primer lugar donde di a conocer la noticia, pues nunca pensamos de todo lo que iba a venir, estábamos reporteando una nota de lo que dijo el colectivo, y bueno, yo quiero ser reiterativa en esto, hay que proteger a los del colectivo, hay que proteger porque cabeza de vaca y sus personas, yo no voy a utilizar adjetivos como ellos, las personas que lo rodean no son de la mejor fama, no son de las personas más honestas con las que se rodee, y sí, ellas se encuentran en vulnerabilidad, porque al menos yo estoy aquí en este foro, al menos yo salgo, pero ellos no. Entonces, ellos lo único que me dijeron fue, se ha encontrado un nuevo campo de exterminio con, al parecer, cocinas y fosas clandestinas y me mandaron fotografías donde se veían los restos óseos. Así que ellos son los más vulnerables y me parece que es un buen momento para que las autoridades federales y estatales estén muy al pendiente de ellos. Ya, pues Ingrid, ¿cuál es tu mirada frente a esto que ha estado viviendo también Marta Olivia? Mira, primero que todo, obviamente mandar nuestra solidaridad a través de esto y también en todos los lugares donde podamos manifestarnos. Es algo muy importante porque en un país donde el asesinato de periodistas, la intimidación de periodistas, la persecución de periodistas es algo que se ve todos los días y desde hace muchos años, es muy importante que como sociedad ya nos empecemos a pronunciar de que esto tiene que acabar, ¿no? Además, considerando que tenemos un nuevo gobierno, de que ya hay cosas que tienen que empezar a modificarse, por lo tanto, esta intimidación que se hace a los reporteros, que al final es una limitación de la libertad de expresión, porque lo que se busca es efectivamente que no se informe, que no se diga, que haya censura. Son prácticas que vienen de otros, digamos, sexenios y que ya tienen que empezar a terminarse, ¿no? Y ahí retomo lo que dice Marta Olivia en cuanto al gremio, ¿cierto? Que también yo veo que ahí falta mucho al gremio periodístico en términos de unidad, ¿no? Generalmente uno suele ver en las marchas donde se sale a la calle protestando o intimidación, pero también asesinato de muchos periodistas. Claro, siempre son los mismos, son los medios independientes, son aquellos, siempre es como, uno no ve a los medios hegemónicos, a los Ciro Gómez, a los Carlos Marín, o sea, ni a periodistas, digamos, que tienen tremendas plataformas, uno no los ve en la calle, ¿no? Y no los ve prestando solidaridad como se debiera. Entonces, también un llamado a esa otra parte del gremio que ha estado muy silenciosa cada vez que ha habido que manifestarse, ¿no? Por la seguridad de los periodistas. Y yo creo que hay que seguir presionando, es decir, a buscar que se pronuncien y por supuesto desde los medios independientes siempre va a tener toda nuestra solidaridad aquel reportero, sobre todo de los estados, que son finalmente los que son amenazados, intimidados o que corren peligro, porque aquí en la Ciudad de México es otra realidad, ¿no? Y eso también es bien importante, porque al final quienes están informando, quienes están en campo, quienes realmente
se atreven, ¿no?, a ir a los lugares y hablar con las familias, etcétera, son los reporteros de los estados y no aquellos que están aquí en el privilegio del privilegio. Entonces sí hay que voltear a mirar a todos estos periodistas que están haciendo una tremenda labor y de alguna manera buscar y promover esa unidad del gremio. Así que bueno, lo dejo ahí y toda nuestra solidaridad, Marta Olivia, en lo que te podamos colaborar. Muchas gracias, Ingrid. Ya está también aquí Leticia Calderón. Muy buenos días. Leti, ¿cómo estás? Estoy muy bien y bueno, muy impactada con esta noticia desde que, bueno, empezó a circular y efectivamente ha circulado en los medios en que uno se mueve. Y justamente es a lo que voy, además de reiterar la solidaridad que ya la he expresado, pero la reitero 1000 veces, Marta Olivia. Qué impresionante lo que estamos viendo. Es la prueba fehaciente, primero, de que no existe el gremio periodístico, eso sin lugar a dudas, digamos, es, bueno, personas que trabajan en los medios, pero que haya un gremio que se abrace, que tenga objetivos comunes, incluso uno que sería la verdad, ¿no? Buscar la verdad, buscar, digamos, transmitir a las grandes masas la información verídica, pues tampoco es la realidad de lo que vemos en los medios de comunicación en este país, en términos generales. Entonces, esto es una cosa que es tremenda, porque ahí hay, claro, grupos hegemónicos que controlan, que tienen además esta capacidad de penetrar a las grandes masas, y los pequeños grupos que al final, claro que van haciendo un boquete, pero que su palabra, su voz, su intento de llevar esa verdad, pues se va quedando otra vez en estos grupos que de repente uno siente que se habla entre sí mismo. Me preocupa muchísimo porque esto es exactamente una radiografía que hemos visto durante mucho tiempo, y ahí es donde yo creo, y lo vinculo con lo que platicábamos ya de la compañera Citlali, ¿no?, de Morena la semana pasada, y es, hay que alzar la voz, porque aquí ya no sirve nada más que lo estemos diciendo, vaya que sirve y vaya que importa, pero yo quiero ver justamente a la compañera hablando como mujer, como persona que le importa los medios de comunicación, pero también como una voz de autoridad y de fuerza en este país para decir, oigan, esto no se vale, porque además la otra parte de la moneda, ¿de quién estamos hablando? Dos cosas, de un señor que está fugado del país, que se lo atrevieron a poner en su esquema electoral el Frente, para que después tenga impunidad electoral. O sea, es increíble que siga habiendo fuero en ese sentido en este país, ¿no? Esa es una, porque por ahí va la jugada de cabeza de vaca para entrar a este Frente, y en su momento hasta de candidato, digo, es Dios de la vida, ¿de qué estamos hablando? Pero la otra, la noticia la recogen el equipo que liderea Marta Olivia, de información oficial, de información que está ahí disponible, y por tanto, el detalle que es importante aquí es por qué esa no es la primera plana nacional que está recorriendo, y además todos los medios que se dicen conocedores de México, desde Washington, Nueva York y Madrid, no la tienen entre sus portales sobre la noticia del Día de México. Es gravísimo, porque es como la hebra que nos permite construir lo que hemos venido diciendo hace 15, 20 años, de esto que es el crimen autorizado, ¿no? Entonces, me parece que esa es, digamos, por donde ustedes lo vean, es de una gravedad inmensa, y yo quiero, y llamo desde acá, a emitir voces de apoyo, de solidaridad, y alertar sobre la nota, y si hay una parte que, digamos, le falta o no es completa porque no se tiene toda la información, pues que se dé, porque esto es lo que hemos estado viendo y al mismo tiempo es lo que se tiene que acabar. Entonces, si es una información que el propio gobierno avala, conoce, bueno, por favor. Entonces, pues creo que por ahí va mi comentario, y sobre todo, te felicito, Marta Olivia, y te abrazo mucho porque esto no es cualquier cosa. Sabemos de lo que estamos hablando en un país tremendamente violento contra los periodistas que hacen trabajo, porque también esa es la otra trampa. Eso se envuelven, ¿no? Los periodistas que para nada tienen ni siquiera el mayor problema de peligro en sus vidas, digamos, porque no dan ninguna nota que tenga que ver con develar verdades, ¿no? Eso te diría, Marta Olivia, y bueno, a todo el equipo.
Nada más ahí como paréntesis, el viernes con Marta Olivia decíamos pues que también esta situación de que Cabeza de Vaca sea el responsable del Frente Amplio por México de la estrategia de seguridad también lo coloca ahí en otra posición, ¿no? Y como ustedes dicen, con cierta protección y bueno, no con cierta protección, con protección y bueno, también ese es otro elemento, pero bueno, te toca Ernesto ya nada más eso como paréntesis. No, gracias, gracias. Y bueno, pues nada más, Marta Olivia, de decirte que pues siguen los mensajes, Jesús Elizarraz Hernández, todo mi apoyo a Marta Olivia, Rosa María Duarte, si el abogado David Peña apoya a Marta Olivia, hará polvo a los 5 abogados de Cabeza de Vaca con minúsculas, porque ese hombrecillo no merece más. Elizabeth Puesta también con todo contigo, apreciable Marta Olivia, tu trabajo con verdad es tu defensa, apoyo y protección a Marta Olivia, Arturo Villagrán, María Guzmán, así es, cuidemos también al colectivo y nuestra solidaridad también para el colectivo de búsqueda, Marilei Cepecia, todos con Marta Olivia, difundan y compartan, María Guzmán, la querida Santa María Guzmán. También se necesita apoyar a los colectivos que se enfrentan al acoso y faltas de herramientas para seguir con esa labor admirable. Arturo Sotomayor, Ingrid, a AMLO le ha temblado la mano, se requiere valentía para encarcelar a los amenazadores y si hay abogados que los representen, también se habrían evitado muchas muertes. Bernal Manzanilla, difundir y compartir cada quien como ciudadanos comunes. Esto es parte de nuestra forma de ayudar. Y bueno, son muchos comentarios a nuestra querida Marta Olivia. Yo nada más cierro diciendo, vamos a estar haciendo una campaña intensa y estamos solicitando entrevista con el ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y pues que también pues otros medios, otros periodistas soliciten entrevistas con el ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y también con la dirigencia del PAN y del PRI, porque pues están metiendo en su programa de gobierno para la candidata que vaya a quedar, están pidiendo que a cargo del proyecto de seguridad, pues a un delincuente que está prófugo, que vive en los Estados Unidos y que ahora amaga jurídicamente y penalmente a Marta Olivia López. Así que, pues es eso, Marta Olivia, te mandamos un abrazo sobre esto. Gracias, gracias, de verdad, me siento muy cobijada y me siento muy apoyada. Rompeviento para mí ha sido una escuela y Rompeviento ha sido, ayer lo recordaba con Ernesto, 10 años, la primera vez que me entrevistaron ahí, y yo estoy muy contenta de formar parte y de ser integrante de Rompeviento. Gracias, gracias por todo el apoyo. Pues gracias a ustedes. Pues si quieres, mi querida Violeta, vamos con el siguiente tema y gracias, Marta Olivia. Sí, y bueno, pues esta entrevista, Marta Olivia ya casi tiene 500,000 reproducciones. Yo estoy sorprendida de la cantidad de vistas y apenas lo estoy viendo ya la totalidad, digo casi 500,000 reproducciones esta entrevista y muchos comentarios también ahí que se están haciendo en esta entrevista del día viernes, Marta Olivia, de solidaridad. Así es que pues estás abrazada por muchos lados y en verdad todo nuestro apoyo, querida. Esperemos que pues esto tenga, y como decían David Peña y todo el mecanismo de protección a periodistas y artículo 19 y bueno, todos pendientes ahí de lo que está ocurriendo. Así es que muchísimas gracias, Marta Olivia. Y bueno, pues vamos a pasar a este tema de lo que ha ocurrido el día de ayer, pues con Mario Delgado en la conferencia de prensa, si están de acuerdo, que le toca a nuestra querida Ingrid, ¿verdad? Ingrid, ¿cuál sería tu valoración sobre esta boleta que ya se ha difundido en varios medios de comunicación, que es una especie de ruleta y que también, bueno, vemos algunas declaraciones de algunos de los contendientes de que siguen preocupados por la pregunta, ¿no? Que también ayer la volvió a enfatizar
realizar Mario Delgado, y la pregunta central y las otras preguntas que son secundarias. Y el diseño de la muestra que decíamos hace rato sigue siendo pues una situación que depende cómo se haga, cómo se diseñe, pues puede ser un resultado u otro. ¿Cuál sería tu primera valoración, querida Ingrid? Sí, es bien extraña la boleta. Yo no me habría esperado una boleta con esa forma redonda, como de pastel, ¿no? Donde, bueno, aparecen solo los nombres, ¿no? Esa es como ahí está, esa es la boleta, ¿no? Estaríamos ahí como unos dardos, ¿no? Para Como, exacto, la podemos colgar en la pared en la pared y y ahí. No disparar se me ahí. había ocurrido hasta ahora. Qué buena idea, Violeta, ¿Por deberíamos quién, hacer el por quién ejercicio. votas? ¿Por quién votas? Y Y ahí le así, avientas el dardo. el dardo así, y ya. A ver, Y donde caiga el dardo, por ese mismo. ¿Se Y si, imaginan y que si, y el si te dardo cae en equivocas, Manuel Velasco? ¿Te imaginas? En pues Manuel la Velasco, ¿no? giras y ya. No, no es cierto. perdón. Perdón, ya, querida Ingrid. En Monreal cae el dardo, Dios mío. Perdón. Adelante, querida Ingrid, yo te interrumpí, pero Ay. Bueno, bien rara, ¿no? Y yo estoy de acuerdo ahí con Violeta, que da como para el dardo. Al menos podemos decir que está muy igualitaria. Ya saben que las discusiones en redes entre los marcelistas y los claudistas están terriblemente fuertes, y al menos ha habido un consenso entre ellos de que hay cierta igualdad, no hay preferencia, porque yo me imagino que además estaban bien pendientes de eso, ¿no? A ver quién ponían primero, a quién ponían después. Yo creo que por eso es redonda, para que no haya una jerarquización y no haya un orden. O sea, que no haya un 1, 2, 3, 4, porque si ponían uno Claudia Sheinbaum, se iban a quejar los otros, si ponían uno. Entonces, yo creo que optaron por lo sano, lo más sencillo es que sea redonda, porque ahí está un poco más en igualdad. Pero de todas formas, este mecanismo a mí no me convence. Yo, yo no sé si es porque vengo de un país donde se votan primarias, y que, bueno, las primarias sí se pueden votar, cosa que yo sé que aquí es muy difícil que ocurra y que sea, digamos, que se haga bien y que no haya fraude electoral. Pero de todas formas, esta cosa como de la encuesta con mecanismos que no necesariamente son tan transparentes, donde hay espacio al cuestionamiento. Yo creo que eso es lo que me parece más compleja del sistema. No tanto el sistema en sí mismo, sino el espacio que deja para que hayan cuestionamientos de legitimidad. Porque cuando uno tiene una votación, el cuestionamiento puede ser hubo fraude electoral, ¿no? Y se tendrá que probar. Pero acá son unos cuestionamientos como del sistema, de si el mecanismo está bien, de si las preguntas, de las empresas encuestadoras, es decir, todo el sistema completo es bastante, como que queda el espacio, ¿no? Para cuestionar. Y eso es muy peligroso cuando uno está, digamos, en democracia y las cosas se eligen por votación. Y por lo tanto, en general, a mí me parece que es un sistema que hay que repensar. O sea, yo me imagino que después de la experiencia que hemos tenido en los últimos meses, que no ha sido la experiencia más feliz ni más, digamos, unificadora del movimiento, yo pienso que es como una especie de prueba y error, y en la próxima vez que haya que hacer un proceso de esta naturaleza, tendrá que cuestionarse el partido si es la mejor opción o no. Y me refiero no solamente al sistema de encuestas, sino también me refiero a los tiempos, ¿no? El nivel de desgaste que han tenido los precandidatos. Esto es una campaña que se inicia al menos hace 2 años, en el caso de Claudia, pero también los demás. Y es difícil también decir si uno u otro cometió fraude, porque yo creo que aquí todos se saltaron las reglas. O sea, no hay ninguno de ellos que pudiera decir, mira, yo lo hice perfecto y en la limpieza absoluta, porque todos se saltaron las reglas, todos hicieron lo que tenían que hacer, y se les pasó un poquito la mano. Y con un desgaste, con un golpeteo interno, con una pérdida de unidad en el partido que viene muy mal para efectos de las elecciones y sobre todo para efectos del plan C y de la búsqueda de un Congreso mayoritario. Por eso yo digo que no estoy segura de que haya sido un buen sistema, y tampoco estoy segura, porque siento que el presidente lo que quiso hacer es como, bueno, por primera vez, ¿no?, en este país va a haber un proceso de elección de precandidatos, que cada uno se va a manejar y va a, digamos, hacer su campaña, ¿no? Y no va a ser un dedazo, no va a ser impuesto, lo que había ocurrido toda la historia del país. Pero hay que aprender de esta experiencia, es decir, fue la primera, hay que aprender y preguntarse si es conveniente o no para los
candidatos potenciales y sus fandoms correspondientes, si es conveniente el tiempo que se ha, digamos, demorado, ¿no? Y también el tono, ¿no? El tono de la discusión entre los seguidores de uno y otro, ¿no? Ese tono ha sido bastante dañino también, de cuestionar, de decir, bueno, si sale el otro, yo no voy a votar por el otro. Eso por ejemplo, es algo que ha estado dando vueltas en las redes y que sí, yo lo encuentro bien complejo, porque en el fondo estás diciendo que no hay ni siquiera una unidad o lealtad al partido finalmente, o al proyecto, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es, en mi evaluación es algo que pudiera ser un ensayo. Quizás sería bueno preguntarse si eso es lo que se quiere, si es positivo finalmente, porque además yo estoy pensando en que todavía falta la campaña. O sea, vienen los candidatos con un desgaste tremendo a recién enfrentarse a una campaña contra la oposición. A estas alturas yo siento que va a ser bien complejo. Aquí me reclaman de que Noroña no incumplió las normas. Está bien, Noroña no, pero Noroña también se puso a defender a Sheinbaum en algún momento y bueno, todos hicieron alguna cosilla ahí que no estaba, digamos, no hay ninguno prístino. O sea, que alguien me diga si hay alguno de los candidatos así en la absoluta perfección dudo. Todos en algún sentido u otro colaboraron a esta falta de unidad, o sea, hay que decirlo, ¿no? A esta ruptura y a este desgaste. Entonces, la verdad es que preguntárselo, y si la persona que salga elegida va a estar en condiciones, digamos, de iniciar una campaña presidencial después de todo esto, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer para reunificar, para efectos de ahora sí empujar el plan C. Así que bueno, se los dejo planteado a mis compañeras a ver qué opinan. Gracias, mi querida Ingrucha. Pues, Marta Olivia López, ¿cuál es tu valoración en este corte de caja? Cómo estás mirando, cómo están cerrando los candidatos y lo que se avecina? Sí, primero decir que se me hacen muy pocos 12,000 ciudadanas y ciudadanos que van a decidir sobre quién va a ser la corcholata ganadora. Y como bien decía Ingrid, pues el reto sigue ahí, evitar la ruptura interna, no decantarse hacia otros partidos o hacia otras opciones, hacer campaña sucia ya en plena precandidatura y sobre todo mantener un partido unido para afrontar a la oposición. Como que me parece que deberían en un ejercicio cerrar filas porque el enemigo no debería estar adentro, el enemigo está enfrente. Y sí, bueno, es un hecho histórico, 70 días de promoción, sin embargo, el desgaste ha sido inevitable. Las acusaciones han sido inevitables y yo quiero centrarme a los mensajes de los cierres de campaña. Ahora sí que, pues ya no sé ni cómo llamarle, pero los cierres. El mensaje de Marcelo Ebrard va mucho en el sentido de, si no soy yo, pues no hay legitimidad. Si no es mi encuestadora, no es legítimo. El mensaje de, se puede, quieren la cuarta T, pues solo conmigo se puede perfeccionar, porque si queda la opción de enfrente, sin decir el nombre, pues va a ser continuidad sin movilidad. Así que a mí me parece eso. También Claudia me parece que solamente ha sido bastante mesurada, no ha dado como muy de muertito, simplemente ahora sacó las uñas ahora en el cierre diciendo que ella iba a ser la candidata porque no lo dice ella, lo dicen las encuestas. Y bueno, en el caso de Adán Augusto, no levantó a pesar de copiar el tono, los ademanes y hasta los videos del presidente, y en su cierre yo comentaba que pues él hablaba de los tiempos del Señor son perfectos, los tiempos del pueblo son perfectos en este mensaje bastante curioso, por decirlo menos. Yo todavía me sigo pensando a qué Señor se estaba refiriendo. Y por último, mi consideración en el caso de Monreal. Monreal se dedicó a justificarse que no creció y que no creció pues por estos 2 años en la fría congeladora y dice pues que le pasaron factura. En este también sentido,
pues la campaña en aeropuertos de Manuel Velasco le fue bien con esos videos de 30 segundos y promocionando a su mujer en el concierto. Es lo más destacado que podríamos hablar de él. Y de Gerardo Fernández Noroña, pues fue, a pesar de todo, el más cercano de las corcholatas con la gente, que incluso esta estrategia de yo no tengo espectaculares, pero llamaba a la gente que afuera de sus casas tuviera estas cartulinas y mostrara su apoyo, pues me parece que en ese sentido sería la campaña más sencilla, la más austera, y le han llamado la campaña del pueblo. Yo todavía no estoy tan segura de eso, pero pues también podría decirse que sí, porque son los que han aportado a sus transmisiones y demás. Hasta ahí la dejo. Gracias, Marta Olivia. Leti, ¿qué decir de estos 70 días de promoción, como dice Marta Olivia, del cierre de campaña, de la boleta circular, de la pregunta central y de las encuestas, Leti? Hombre, yo creo que estamos viviendo un momento estelar en el proceso electoral mexicano. Porque miren, yo entiendo bien lo que dice Ingrid en términos de que si las primarias y el respeto, Chile es un caso, Ingrid, que es ejemplo en términos de que la cultura política basada en la legitimidad de lo electoral es, digamos, todo un tema, ¿no? Para hablarlo. No, México, el tema de la desconfianza ha sido como el cemento que ha estado ahí, que pega y separa durante toda nuestra historia en términos de los procesos electorales. Entonces, yo creo que creer, o sea, en términos del manual, ¿no? Es que esta es una que podría haber sido unas primarias, si hubiera habido reforma electoral y hubiera habido quien lo propusiera, no lo hubo. Pero entonces son pequeños primeros pasos de esto que podrían ser eventualmente primarias y por tanto es un avance espectacular. Nunca había ocurrido en nuestro país. El dedazo ha sido el tema de la política mexicana 70 años, vamos, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto que hay que verlo en esa dimensión para mi gusto, ¿no? La otra tiene que ver con que pensar que esto es, hablaban del desgaste, bueno, pues obviamente me imagino físicamente, pero estas personas, estos políticos profesionales, esa es su vida. Más bien ahora se van a aburrir, yo no sé qué van a hacer ahora que acaben de ir a dar mítines enormes y todo, porque la realidad es que el punto no es el día en que uno de ellos tome la presidencia dentro de un año, es el proceso. Y entonces son capaces además de tragar vidrio. Digo, ahorita yo me acordé de Margarita Zavala que renunció al PAN después de haber estado como 30 años en el PAN y a los 2 años o año y medio ya era candidata del PAN. Y bueno, con esa cara de que aquí no pasó nada y les vale, ¿por qué? Porque toda esta parte es pues parte de la representación de la, digamos, de la teatralidad que tiene la misma política, que hoy, digo, yo no quiero decir que no vaya a haber rupturas, no haya separaciones, no haya traiciones, pero ¿cuánto nos la cantó Monreal que estaba que se iba y que se iba y que iba a ir a reconciliar al país y que entonces, y digamos, uno decía, no hay más traidor frente al presidente que Monreal, y al final hasta acabó de candidato. O sea, es increíble y además habla a nombre de la 4T cuando despreciaba profundamente ese proceso. Entonces, yo digo que con un poquito más de pragmatismo y con sangre más fría, para mi gusto, lo veamos como parte de un proceso de ensayo y de error que habría que ajustar, que habría que ponerle reglas, porque eso, obviamente, nadie respetó las reglas. ¿Cuáles eran las reglas? Digamos, hay unas que ellos se saben, pero otras realmente estaban en el aire o se dicen, y tampoco es que son reglas que podrían haberse violentado cuando al final de cuentas llega, y por ejemplo, el otro día pagó Marcelo Ebrard, creo que 10,000 pesos, porque sí puso no, lo multó el INE porque infringió la ley electoral al decir cuestiones de propuestas cuando no se podía decir propuestas. 10,000 pesos se los sacó así de la cartera, y a ver, en cash o en monedas o cómo, ¿me entienden? O sea, es simbólico. Y aunque hubieran sido 10,000 o no sé, mucho más, pero los partidos hacen eso. O sea, esta cosa de un nivel de pragmatismo que como ciudadanos nos sorprende, pero... Entonces, eso yo quisiera decirlo. Ahora, nada más a cuestiones tantitito técnicas. Lo de la boleta electoral a mí me encantó. Se los digo desde ahorita. Me pareció, yo hasta dije, por fin, qué buena onda, porque efectivamente una boleta donde tú tienes por orden alfabético o por orden como en Operación Mamut, ¿no? Por orden del signo zodiacal, o sea,
¿cómo lo pones? Porque al final de cuentas sí hay toda una cuestión en donde de qué lado tú colocas a uno o al otro, es donde la vista se ve más. O sea, hay una serie de cosas que están muy estudiadas. Yo no digo que sea la solución, pero otra vez, entre ensayo y error, gracias por innovar. A mí sí me gustó. Y la última cosa que quiero mencionar. Obviamente, con todos los errores que podrá haber y que podremos decir, y que, digo, no soy ninguna experta, pero he llevado este tipo de temas, una muestra del número que se propone Morena para hacer una encuesta es técnicamente representativa. Estadísticamente hablando, está bien fundamentada, porque se supone que va a haber además una ponderación en términos de edades, de género, de ubicaciones regionales, y en ese sentido es estadísticamente correcta. Digo, después podríamos ver, y yo puedo preguntarle a gente que sea muy experto en eso, o incluso en algún momento hacer una mesa de los estadísticos, vamos, ¿no? Que pudieran ver y enseñar como un poquito más, pero me parece que ese no sería la mayor debilidad y por tanto no es por donde están reaccionando los colegas frente al tema de lo que vendría la encuesta. Y les digo, y con esto yo sí cierro, bueno, frente a unos de enfrente, que están que bajan a una, porque primero iban muy democráticos y a la hora de la hora, ay, mejor no, porque votar siempre no es algo tan elegante ni tan democrático como nos hubiera gustado decir que somos. Bueno, ¿no? Que al final de cuentas, pues uno queda muy claro con decir, por lo menos que hagan la finta y que algunas voces, a mí me preocupa mucho, yo lo he dicho muchísimo, de el que fue en su momento presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, en su momento llamando a no votar, o sea, cómo un presidente de la máxima autoridad electoral llamó en la época de la revocación de mandato, cuando se discutía eso, a no votar. Es que votar no importa, es que en realidad votar es insignificante, quédense en su casa. Y ahora todas esas voces, entre otros él, pero muchos otros, que se dicen demócratas muy basados en lo electoral, ahora diciendo que pues si ya en una encuesta va mejor y más arriba la otra, pues cierto, ya vámonos, ¿no? Bueno, pues en ese sentido hay que reconocerle a Ebrard que aún con todo y que las encuestas le están dice y dice algo, él dice, vámonos a ver qué pasa en una encuesta, que no es lo mismo que votar, por supuesto, pero ¿me entienden? Ese es el misterio de la democracia, la incertidumbre del último resultado. Entonces, los de enfrente están pateando a la democracia. Y en ese sentido, me parece que pues estamos viendo dos proyectos de propuestas muy, muy, muy de frente. Bueno, pues hay mucho que hablar sobre este asunto. Todavía tenemos, bueno, la siguiente semana, ¿qué va a ser? ¿Qué fecha es? Ya es septiembre, la siguiente semana ya. El primero es el viernes. El martes, es martes 5. Estaremos a un día de que se sepa ya, y ahí además, pues ya yo estoy seguro que ya van a salir filtraciones y no, está arriba tal, y es como cuando salen en un proceso electoral y dicen, estamos arriba y todos están arriba, etcétera, pues ya veremos qué sucede. Creo que el que resultó también ganón, pues es Ricardo Monreal, que finalmente terminó concediendo en una entrevista para Latinus, pues que no, que él en realidad, pues sí, lo que le interesa es la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Así que pues él pues se la pasó en todas las alcaldías haciendo su campaña, se le adelantó a todos y él ya inició su campaña electoral por encima de los otros y otras personas que estarán aspirando. Ya veremos qué sucede. Si les parece que nos queda poco tiempo, vamos a pasar al siguiente tema, y que es uno que tiene pues ya desde que ganó España el equipo femenil, ganó el Mundial, pues bueno, en lugar de que esa fuera la nota principal y que las compañeras fueran las entrevistadas y que se estuviera hablando de tantas historias ahí, de todo lo que tuvieron que vivir y padecer dentro de la Federación de Fútbol de España, también con muchos problemas de machismo, acoso, abusos y demás. Pues bueno, a pesar de los pesares, estas mujeres ganaron el Mundial, y lamentablemente lo que ha estado en los medios de comunicación es otra cosa y tiene que ver con la conducta del presidente Luis Rubiales, del presidente de la Federación de España.
está muy hablado, está en todos los medios, no voy a contextualizar más. Así que, si te parece, mi querida Ingrid, vamos entrándole en materia sobre el tema de este patético personaje, que hay mucho que decir al respecto, no solamente de él, sino de la propia federación en general. Adelante, Ingrid. Bueno, cambiamos radicalmente el tema Sí. de la pizza de corcholatas a el tema del fútbol español. Y sí, bueno, es el tema, como bien dices tú, en todos lados. Está en los medios, está en las redes, está, ya es internacional, salió de lo meramente local y es internacional también porque hay un triunfo, digamos, de este equipo en el Mundial de Fútbol. Entonces, evidentemente que tiene todos los reflectores posibles, cualquier cosa que ocurra en ese contexto. Y para dar una mínima referencia a qué fue exactamente lo que ocurrió, es esa foto, ¿no? Donde aparece este señor Luis Rubiales festejando el triunfo de una manera un poco, digamos, como media irrespetuosa con las mujeres de la selección, y en particular lo que ocurre con Jenny Hermoso, donde él le da un beso, ¿no? Un beso sobre el cual se está discutiendo el consentimiento que hubiese tenido o no la futbolista, y ha estado eso en discusión porque la Federación de Fútbol inicialmente intentó defender a este señor Rubiales. Se le pedía que él dimitiera o renunciara, cosa que no hizo, ¿cierto? Y él, en una conferencia de prensa muy grande donde estaba mucha gente de la federación, ¿cierto? Mujeres y hombres, él se defendió diciendo que había consentimiento, que le había preguntado a la futbolista en ese momento si podía darle el beso o no, que ella le había dicho que sí, que ella lo había levantado, que ella lo había tentado un poco, quiso dar a entender, y que él no iba a ceder su espacio, ¿ya? Y bastó eso para que se encendiera el movimiento feminista, porque hay que entender que este movimiento de los feminismos, en plural, nunca hay que decir en singular, porque hay muchas formas y muchos tipos de feminismo, no tiene como un orden o una organización internacional o una cosa, digamos, consecuencial donde hay ciertos procesos históricos que están muy claros y es uno tras el otro, sino que es una cosa bien caótica. Es decir, hay estallidos en distintos contextos, en distintos momentos, que no necesariamente son coordinados y que se producen por excesos, ¿no? Excesos de estas manifestaciones del patriarcado, donde se genera una indignación general y eso moviliza. Y moviliza a tal punto de que, bueno, el movimiento feminista en general tiene mucha potencia política, entonces cuando se moviliza en serio, y es capaz de votar a quien tenga que votar. Y un poco eso es lo que vemos que está ocurriendo en España. Hay que decir que España también está muy atrasado en términos de género, aun cuando tiene, por supuesto, a todas estas ministras como Irene Montero, que han estado empujando y empujando. Sí, el patriarcado está muy instalado y estamos hablando de, yo diría, el área más patriarcal que puede darse, que son los deportes, digamos. O sea, los deportes históricamente siempre han pertenecido al mundo de los hombres o está muy vinculado a la masculinidad, y por lo tanto está bien como impensado, digamos, incidir en ese mundo. No sé si ustedes han visto, pero históricamente, por ejemplo, cuando ha habido Juegos Olímpicos, los comentaristas hombres siempre hacen comentarios que están fuera de lugar respecto a los cuerpos de las mujeres. También ha habido otros casos en que mujeres de deportistas, como del voleibol, por ejemplo, han reclamado de por qué tienen que usar estas vestimentas tan apretadas y tan pequeñas que son incómodas y los hombres no, y no han querido ceder las federaciones, ¿verdad? Obligando a las mujeres a poco menos que jugar en bikini, cuando eso es incómodo. Entonces ha habido, por supuesto, antecedentes en la lucha en relación al mundo de los deportes, pero por supuesto que es de los mundos de las masculinidades uno de los más fuertes, ¿no? Junto con el ejército, las policías, etcétera. Y por lo tanto es bien interesante ver de qué manera, a partir del fútbol, estamos nosotros observando, ¿cierto?, cómo se quiebra este último reducto de los pocos que van quedando, ¿no?, de la absoluta masculinidad y de las complicidades que eso implica. Esta conferencia donde están todos estos hombres aplaudiendo, el hecho de que él revictimice a esta mujer, eso es muy de las complicidades, y resulta que las complicidades
se sostienen en alfileres, porque bastó que el movimiento feminista se empezara a pronunciar para que todos estos hombres que habían aplaudido a Rubiales ahora lo estén condenando. Y qué es lo que generalmente ocurre, ¿no? O sea, las ratas saltan del barco, sí, siempre. No, Y por muy además, machistas al principio. perdón ahí, Ingrid, pero la imagen era grotesca porque precisamente cuando está este video donde el tipo dice, y no renuncio, y todos los hombres ahí aplaudiéndole, qué barbaridad. Y Perdón, ahora todos condenándolo. Es que es muy gracioso porque uno ve que estaban aplaudiendo hace 2 días y ahora diciendo, qué mal, que renuncie, nosotros somos feministas y aliados, y tú los veías aplaudiendo hace 2 días, ¿no? Y además toda una técnica bien, bien compleja, porque empezaron a decir las mujeres que habían ido a esa conferencia que habían obligado a mujeres que son trabajadoras, digamos, de la federación, a sentarse en los primeros asientos, a aplaudir, es decir, como que querían su participación, y que eso había sido forzado. Y empezó la presión, y la presión generalmente del movimiento feminista es muy fuerte, porque empieza como a permearlo todo, y ya tenemos a la FIFA, al comité disciplinario, que ha suspendido a este señor Rubiales, ¿no?, de su cargo, porque él realmente no quería renunciar. Y vemos algo bien patético que se vio ayer, ¿cierto?, a la mamá de Rubiales, que Leti ahí lo subió al Twitter, la mamá, las primas, en una huelga de hambre, de que por qué a mi hijo, bueno, y uno ahí entiende por qué él es como es, ¿no? O sea, con esa madre que solapa cualquier cosa y que no lo pone, digamos, con claridad, por supuesto que es evidente que el tipo iba a salir así. Pero básicamente, por supuesto que hay cuestionamientos de los hombres que se resisten, esto es una resistencia a cambios, que es lo que generalmente ocurre siempre, porque el movimiento feminista siempre va rompiendo estructuras, rompiendo, y hay una resistencia muy fuerte en los hombres y en aquellos que tienen poder a partir del patriarcado, y lo que ellos argumentan es que sí hubo consentimiento, de que ella en el fondo después se estaba riendo, de que después celebró, de que etcétera, la revictimización clásica, ¿no? De que las mujeres tenemos que tener cara de víctimas para poder acusar a alguien y tener cara de que estamos siendo, digamos, violadas permanentemente para que nos crean, ¿no? Y por lo tanto, es algo digno de observarse, yo creo que es interesante mirarlo. Hay un hashtag que se acabó, que es el reemplazo del Me Too, qué bueno que al fin hay un hashtag en español, eso sí, y no en inglés, donde ya esta cuestión se permeó otras áreas y ya hay denuncias laborales, de otras índoles, en medios de comunicación, etc. Así que bueno, lo dejo ahí. Gracias, Ingrid. Marta Olivia, esta parte que decía Ingrid del machismo, pero también pues sorprendió, es el presidente de la Federación Española de Fútbol, es alguien que tiene poder, ¿no? Y también estaríamos aquí hablando del tema del poder. ¿Cuál sería tu valoración? Y también este otro tema del papel de la mamá, ¿no? Que también nos ha sorprendido. Entonces, ¿cuál es tu primera valoración, Marta Olivia? Sí, primero, yo no sé mucho de fútbol, pero me han dicho que fue un torneo increíble y ganó el mundial. Y a mí me parece que también eso es importante porque habla de los triunfos de un deporte tradicionalmente masculino. Y claro que esta conversación es muy importante, pero se ha dejado de lado el triunfo de estas chicas en el tema de conversación. Se ha quedado relegado y eso también tenemos que tenerlo muy claro y no dejarlo pasar. Y por el otro, el hecho, este video y la forma, porque no solamente es el beso, es la palmada, el abrazo, o sea, el abuso de poder en toda su dimensión que hace con el paralenguaje este señor, y me preocupa también que es un tema que ha salido porque hubo un video, pero cuántas actitudes no hay ahí en los entrenamientos, ahí en las reuniones, ahí que han sufrido ellas, pero y también que hablo de todas las mujeres, que ahora, gracias, hay videos y ahí alguien lo puede decir y alguien puede comentar, oye, esto no es correcto y es incómodo y no está bien por donde lo quieran ver, pero cuántas actitudes, y qué bueno que en este nuevo hashtag pues ya se esté hablando de estas denuncias, porque es algo inaceptable, es algo que sucede y lo estamos viendo en el fútbol, pero lo estamos viendo en todas partes. O sea, lo estamos viendo en las escuelas, en las universidades, en el periodismo, en todas partes pasa.
Y a veces como que tendemos a normalizar estas actitudes y luego suelen decir, ay, es que él es bien cariñoso, es que es bien efusivo, o sea, como los argumentos machistas también de mujeres es, ay, hombre, pero no te pasó nada, ¿no? O sea, ¿qué tanto es eso, no? Que es un poco el argumento que han estado utilizando en contra de Jenny Hermoso, ay, pues sí, hasta se estaba riendo, ¿no? Hasta lo estaba festejando, pero cuando ella dice, no, desde el primer momento no me gustó, o sea, ¿cómo te atreves a? Porque tienes el poder. Aquí lo importante que rescato yo es visibilizar en todos los ámbitos. Qué bueno que está ahora él se acabó, qué bueno que se hagan las denuncias y qué bueno que se abra este tema de conversación y que sea público y que sigamos debatiendo sobre él. Gracias, Marta Olivia. Lo de Leticia la Calderón. mamá, perdón, lo de la mamá, yo soy mamá, entonces, híjole, perdón, si yo soy mamá, ¿Harías una huelga de hambre, Marta Olivia? ¿Harías una huelga de hambre en una iglesia? ay, De un no, caso así, imagina que tu hijo es el presidente de la Federación de Fútbol y acaban de ganar el Mundial. No, miren, no es broma, yo a mis hijos tengo 3 hijos, a mi hijo, un hijo, 2 hijas, a mi hijo le dije, siempre desde adolescentes les he dicho qué hay que hacer, cómo se debe hacer, soy jefa de familia, o sea, soy mamá, mamá y papá he sido, entonces yo les decía un poco en broma al principio, si ustedes cometen una falta, los detienen manejando alcoholizados o con cerveza, algo, primero, antes de la violencia, obviamente, se quitan el apellido. Yo no quiero saber de un hijo mío que esté cometiendo una irregularidad. Luego ya con la violencia dije, no se quiten el apellido, pero a mí jamás me van a hablar, ni jamás voy a solapar nada que esté fuera de lo que debe ser, porque se los he enseñado. Entonces, qué vergüenza de la señora, o sea, ¿quién se le ocurrió hacer esto? Pero pues es personas que hay que entenderlas en su ámbito y en su mundo y saber que es un cierto pensamiento y pues que ella lo sigue viendo como niño, ¿no? Porque al final una de las cosas que tenemos las mamás es que crecen y crecen, ellos crecen, nosotras no, pero lo seguimos viendo como niños, entonces muy lamentable, muy desafortunado, ya es chiste, en España están tuiteando que son un chiste mundial, hasta en la BBC hoy era tema de conversación por la mañana, ¿no? Pues esa sería mi respuesta. Bueno, pues, ajá. sí, ya le te ibas a decir. Nada más, yo el día de ayer iba llevando a mi hijo a la escuela, que es un adolescente, bueno, tiene 12 años, y escuchamos esta noticia y platicamos un poco y él me decía, ¿tú harías esto, mamá? Le digo, por supuesto que no, ¿no? O sea, y ya yo le pregunté a él qué opinaba de eso y bueno, pues dio su opinión de 12 años, pero bueno, creo que sí es muy importante decir que pues muchas mamás nunca aceptaríamos una conducta así y bueno, y también depende previamente de la educación que se les va dando a los hijos y cómo los vamos educando, ¿no? Y bueno, ese es todo un reto acá en México, que muchas mamás siguen practicando el machismo de manera extrema en sus hogares y bueno, pues eso me parece que eso tiene que irse modificando. Perdón, Ernesto, te tocaba, pero nada más. No, qué bueno. Además que hablen las jefas, sí, que hablen las jefas, y yo nada más a mí se me venía ya saben que me gusta muchísimo Mafalda, entonces me acordaba de Mafalda, por ahí tenemos la tira, mi querido Vikingo, yo creo que a Luis Rubiales, pues lo educó, pues a lo mejor es hermano de Ricardito, el de Mafalda, porque pues es una imagen que a muchos nos criamos con Mafalda, si me haces favor de ponerla, que pues retrata de cuerpo entero precisamente la figura de una madre que puede ser sobreprotectora, que hay muchísimas madres sobreprotectoras, y me parece que en el caso de Luis Rubiales, pues bueno, pues queda retratado de cuerpo entero también en la actitud de la madre, que bueno, no está la imagen, no sé por qué, pero si quieres comentar al respecto, Leticia.
Bueno, pues hizo la burla mundial, por favor, o sea, que lo asuman y que por lo menos los que se están riendo de esto, sí, se puedan seguir riendo, pero estamos hablando de un señor de 46 años, ahorita me metí a ver porque dije, tal parece que estuvieran hablando de un adolescente que francamente también hay una diferencia en términos de lo que uno esperaría de que va digamos, construyendo su propia identidad y sus actitudes frente a la vida. No, bueno, esto es una cosa que desnuda el patriarcado. O sea, ya nos quita esta discusión de que si las mujeres y que si la marcha, que si pueden, o sea, cuando lo que estamos viendo es un sistema complejísimo, digamos, histórico, que no tiene vuelta de hoja en el sentido de que ahí está y no se ha movido, sobre todo con personalidades de este nivel de poder y de capacidad de hacer lo que quieren frente a quien quieran, porque al final la impunidad es su sello, ¿no? Y vamos a ver, digamos, en qué resulta finalmente, pero si incluso hay una salida, vamos, por la vía de lo ridículo de la mamá, porque digo, francamente, ayer yo les decía, bueno, cadena de oración para que la señora tenga que ir al baño y que le cierren la puerta de la iglesia y ya se vaya a su casa, porque esto es una cosa que llega a lo absurdo, pero insisto, y ese sería mi comentario, lo que hace es demostrarnos que ahora sí que de lo que estamos hablando no es lo sofisticado, complejo, ni solo estas demandas así casi de principio del derecho al propio cuerpo, del derecho a decidir sobre una serie de cosas. No, eso ya es muy sofisticado, muy elegante. Esto es el día a día, nada más porque estos son famosos y nada más porque trascendió. Pero dicho así, pues la verdad es que usemos el ejemplo para desenmascararlos y seguirnos riendo de la tontería que están demostrándole al mundo. Pues sí, pues compañeras, y bueno, Leti también que ya se tiene que ir y ya nos tomamos un poquito más de tiempo, pero muchísimas gracias. Y sí, es que yo le decía al vikingo, ponlo, y no se lo había enviado. Y bueno, esa es la tira precisamente la que puso hace un momento, y eso es a lo que nos referíamos también a modo de broma o de chiste, pues de estas realidades de ver a una madre que va a hacer una huelga de hambre dentro de una iglesia, y va a estar ahí día y noche, hasta que no se le haga justicia a su hijito. Pues bueno, pues hay de todo en la viña de la Virgencita morena y rebelde, como decimos por acá. Chicas, compañeras, muchísimas gracias por todo. Abrazo, queridas. Muchas gracias. Oye, voy a hacer una precisión muy cortita, ¿puedo? Sí, Así sí, 5 por favor, segundos. claro. Que es broma lo de la mamá, ¿no? Y nos estamos riendo y todo, pero sí también hay que aclarar, porque aquí en el chat alguien ponía, ¿no? No es culpa de la mamá que este señor, que ya es un señor mayor, abuse de las mujeres. Pero sí es importante decir, porque claro, a veces se carga un poco la mano en las madres y se las culpa de todo y dicen, los hombres son machistas porque las madres los criaron así. Pero hay que entender que es un sistema y que el patriarcado no son los hombres o las mujeres, sino que todos, incluyéndonos a nosotros que estamos en esta mesa, ponemos nuestro granito de arena para que el mundo sea patriarcal, porque estamos todos inmersos en el patriarcado y todos colaboramos de una u otra forma. Entonces la deconstrucción no es solo para los hombres, sino que para las mujeres también. Y por eso uno dice, bueno, la mamá es parte del sistema también, no es su culpa, no es su responsabilidad, no podemos culpar a las madres siempre de los errores de sus hijos, pero por supuesto que mujeres también somos parte de ese engranaje, ¿no? Que forma el patriarcado. Así que bueno, lo dejo ahí y perdón. No, Ingrid, muy bien, esa precisión es muy importante. Y también esto que decía ahorita Leti, que a mí me llama mucho la atención, que esto es del día al día, del diario lo vivimos las mujeres, ¿no? En diversos espacios, dice Leti, esto es porque son famosas, trascienden y famosos, y porque hay una situación de poder ahí muy fuerte, pero eso se vive en todos lados, ¿no? O sea, estas prácticas, y me parece que ahí también yo insisto en el poder, porque también lo vemos, digo, en otras formas, como decían ustedes, en las universidades y en otros espacios de gente que tiene, de hombres que tienen poder y cómo lo ejercen sobre las mujeres, sobre pues incluso las estudiantes, las tesistas, y bueno, eso sigue ocurriendo pues en estos espacios que se tienen que ir transformando. Y yo hablo por la universidad porque estoy ahí y lo veo, ¿no? Entonces, hay que irlo modificando. Y si me permiten también antes de despedir, poniendo precisamente en este mundo que nos tocó vivir y en estas
formaciones y educaciones que tenemos. Por ejemplo, dice Lucy Morelos, las madres somos en mucho responsables de crear machos y yo a los hijos varones no les hice concesiones sobre las hijas, ¿no? Y hay pues todo un mundo de miradas. Mayanín dice, las mamás no son creadoras de machistas, las mamás tampoco se sustraen de la estructura machista y patriarcal, es lo que aprendieron y lo manifiestan, ¿no? Y hace comentarios también, por ejemplo, Mayanín dice, mi abuela me vio molida después de mi primer cesárea y me dijo, pero bien que querías caricias y besos, como si desearlo fuera castigado con el parto, ¿no? Pero bueno, esas son las realidades que tenemos, las miradas y las visiones, y hay que pues también tratar de entender, como bien señalaba, pues que también esa madre y esa abuela tuvo otra educación y viene de otro contexto muy distinto del que tenemos la posibilidad de estarlo viendo y viviendo o padeciendo quienes estamos y quienes están aquí en el caso de las compañeras. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo especialmente, querida Marta Olivia, y estamos al pendiente. Todos somos Martos, todos somos Martos. Gracias, compañeros. Todos somos Marta. Gracias, hasta pronto. Lindo día. Gracias. Pues bueno, pues sí, esta situación con Marta Olivia sorprende, Violeta, a mí realmente me sorprende el tamaño cinismo del gobernador, del ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y mire, una de las razones por las que este hombre se siente con una inmunidad total es porque uno tiene doble ciudadanía. Entonces también es ciudadano estadounidense y se siente protegido por allá, desde mi punto de vista, confiado. Y yo supongo o creo, más allá de que lo deseo, pero yo supongo que la justicia también de los Estados Unidos va a actuar contra este personaje, aunque ahorita se sienta muy confiado allá. Y dos, creo que la riqueza, mala vida de este hombre en los 6 años que fue gobernador, créame, la posibilidad de estos gobernadores, gobernadoras, presidentes, si hasta presidentes municipales son capaces de hacerse no solamente de cientos de millones, se pueden hacer de miles de millones de pesos, pues imagínese un gobernador. Deje usted la información que se pueda sustraer a través de la unidad de inteligencia financiera y que se pueda demostrar la malversación de fondos de este ex gobernador. No, imagínese lo que no se puede documentar, lo que no se pudo documentar cuando uno habla de una cifra que piense usted en los ceros que usted quiera, considere los que usted quiera y capaz que no le alcanza. Y hablamos de alguien que no solamente puede tener cientos, sino que podría tener hasta arriba de un billón de pesos. En fin, un tipo muy rico, muy poderoso, y en el trabajo periodístico que hemos estado haciendo, ese es cuando fue detenido en McAllen, cuando era joven, y en el trabajo que nosotros hemos hecho, este hombre se le tiene que investigar seriamente por estrechos vínculos con el cártel del Golfo, y que es precisamente que siguen operando, tratando de desestabilizar al gobierno actual de Américo Villarreal, más allá de que este gobernador usted considere que está haciendo bien o mal su trabajo. Lo que sí le puedo decir es que Francisco Javier García Cabeza de Vaca está teniendo una injerencia en la desestabilización en el estado de Tamaulipas. Pero bueno, son cosas que ya irán saliendo poco a poco. Por lo pronto, Violeta, claro que no es un asunto menor que un gobernador con este poder
y con estos vínculos que tiene con gente del crimen organizado, pues esté amagando a una colega periodista como lo es Marta Olivia, Violeta. Sí, sí, decíamos con todo el poder y también, y ya lo repetimos por tercera ocasión en este espacio o más, y que sea ahora o que haya él aceptado y que haya sido nombrado como el responsable de la estrategia de seguridad de la oposición, Ernesto. Así es que pues qué bueno que Marta Olivia pues nos ha compartido que ya está siendo pues o la han llamado y ya está siendo cobijada por el mecanismo de protección, por artículo 19, por otras organizaciones internacionales y por el gremio periodístico, una parte del gremio periodístico que ya está cobijando y que, bueno, pues abrazamos a Marta Olivia muy, muy fuerte en esto y, bueno, como hemos dicho, pues no está sola, estamos también todas y todos al pendiente de ella, Ernesto. Así es, Violeta.